Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y seis, 2 y 6 en las Islas Canarias. Bienvenidos de nuevo a esta segunda hora del Espacio en Blanco. Los saludos para todos los que estéis ahí conectados en directo ahora en Radio 1, Radio 5, los que nos escucháis en multitud de países del mundo a través de la radio online o los que nos descargáis en el podcast. Gracias por hacerlo. Teléfono abierto esta noche de llamada gratuita 900-137-137 por si queréis intervenir. Y la que ha liado Óscar Fábrega, que estará seguramente escuchando, pero aquí lo hemos tratado de hacer con todo el respeto del mundo, pero también respetamos otras opiniones y son cosas que están en la historia, a veces no nos gusta escucharlas, pero ahí están. Redes sociales abiertas, Blanco Radio, por si queréis intervenir. Hemos aumentado 6 premios esta noche. Queremos regalaros 6 libros que tienen que ver con estos temas, por si queréis participar, para agradeceros que estéis ahí siempre pendientes. Hay más temas, enseguida os lo presentamos. Llegado desde el centro de Europa, nuestro siguiente invitado que está. Tienes una carita de sueño, de cansado, Cristian Puig. ¿Cómo estás? O Puig, ¿cómo quieres decirlo? Es Puig. Puig, lo he dicho bien. De vez en cuando alguien lo dice bien, ha sido el caso, muchas gracias, tengo que agradecerlo. Y lo de la cara de sueño es normal, llevo un día hoy... Tremendo, ¿no? Sí, complicado, largo, de viajes y de congreso de misterio. Y sigues, cuando salgas de aquí te vas para... Estás en Bruselas, ¿puedo decirlo? Sí, estoy en Bruselas, tengo misión de servicio, estoy allí destinado temporalmente. ¿Se puede decir que estás en cuerpos de seguridad del Estado? Se puede decir, sí, soy Policía Nacional y ahora mismo me encuentro prestando servicio en el equipo de seguridad de instituciones en Bruselas. Sí. Y bueno, actualmente eso, me encuentro allí, en el futuro mi destino será Murcia. Sí. Y bueno, hasta ahí un poco puedo decir. Nuestro invitado con carita de sueño porque está cansado. Hemos aprovechado que viene eso de Bruselas haciendo alguna escala y que luego mañana sigue para Murcia para que nos cuente algo de lo que ya habló hace tiempo en el programa Tras la Pista del Misterio, pero lo hacemos después de esa introducción. Tenemos más casos para investigar, de esos que aún guardan misterios. En nuestro estudio tenemos a un experto investigador con el que dar un poco de luz a esos enigmas todavía sin resolver. Algunos de ellos, supongo que has utilizado los métodos de investigación que tiene la policía, ¿no? Sí, vamos a ver, yo más que los métodos de investigación son al final los conocimientos, ¿no?, que uno adquiere con el tiempo. A la hora de investigar, pues claro, no es lo mismo, siempre lo digo, ¿no?, una persona de a pie, pues que a lo mejor un policía, o bueno, como puede ser un periodista, ¿no?, que lleve muchos años ejerciendo su profesión. Cuando uno lleva muchos años en esto, pues al final adquiere pues cierta metodología, lógica, que se puede aplicar pues en cualquier método, ¿no?, deductivo. Y esto me ha venido muy bien, claro, a la hora de investigar estos temas, aunque sean al final temas que tengan que ver con el misterio, incluso con lo paranormal, pero al final eso no implica que el método a utilizar no sea un método deductivo lógico como el que aplicamos en la policía, por ejemplo. ¿Eres oyente del programa? ¿Te gusta el misterio? Sí, claro, me gusta el misterio de toda la vida y soy oyente, sí. Vale. En tu libro hablabas, a mí me despistaba un poco, tanto de extraterrestres por un lado como visitantes de dormitorio. Cuéntame un poco esa historia. Sí, a ver, yo siempre he pensado que la teoría clásica de extraterrestres, ¿no?, como tal, está un poco anticuada, ¿no? Venimos de una época donde siempre que se hablaba de objetos volantes no identificados, se han etiquetado directamente o se achaca a tema extraterrestre. Y yo no digo que no exista, al revés, quiero creer que existe, incluso es más fácil para mí creer que existe que no existe. Pero a la hora de investigar o a la hora de analizar objetos volantes no identificados, esta serie de cosas, pues creo que no deberíamos de aventurarnos en
en ir directamente a esta hipótesis extraterrestre. Creo que hay otras antes de dar ese salto al vacío, ¿no? Creo que hay otras, no siempre, pero sí hay otras muy interesantes. Y luego está el tema, por eso distingo, de esos visitantes, ¿no? Visitantes de dormitorio, que hemos hablado alguna vez, que incluso se ha llegado a decir que han llegado incluso a abducir a este tipo de... a los testigos, ¿no? Entonces yo distingo un poco entre abducciones extraterrestres, como se ha achacado durante mucho tiempo, a este tipo de apariciones, ¿no? Ensotanadas muchas veces, o de seres oscuros que intentan, o incluso en alguna ocasión se han llevado a estos testigos. La visita del dragón o el paraje de Peñalver. Sí. Cuéntame qué es esto. Pues me gusta ponerles nombres para separar, ¿no? Me gusta etiquetarlas y clasificarlas. Y en el libro, además, es curioso, ¿no? Porque estas declaraciones que le tomo a estos testigos las saco tal cual, como una declaración, como una denuncia policial, ¿no? Yo normalmente cuando le tomo declaración a un testigo lo hago, pues como digo, igual que le tomaría una denuncia, pues por un robo o por una agresión o por lo que sea, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar introducir contexto emocional o incluso datos subjetivos míos que puedan alterar lo que es la versión del testigo, ¿no? O de la testigo. ¿Qué sucede? Que claro, lo publico así pues para que la gente vea que a la hora de investigar, pues cómo lo practico, ¿no? Pero claro, al quitarle el contexto emocional, ni mucho menos la gente se puede llegar a hacer una idea del estado en el que se encuentran estos testigos cuando te cuentan, ¿no? Cuando me cuentan esto. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo, porque es que estas personas han sufrido bastante este tipo de apariciones. Esto me recuerda, ahora que decías, ¿no? Lo del oyente que llamando. Sí. Recuerda el caso de una chica en Alcira, en Valencia, que me contó un caso de cuando era adolescente, durante muchos meses, durante todo un verano, estuvo recibiendo la visita de unos seres encapuchados, ensotanados más bien, a los que no vería el rostro, ni las manos, ni los pies. Eran bastante numerosos, estaban en la habitación cuando ella se iba a dormir, además no dormía sola, pero o sea que ella notaba su presencia, los llegaba a ver, se ponían en círculo alrededor de su cama, como haciendo algún tipo de ritual, y empezaron a pasar uno a uno alrededor de la cama hasta que la intentaban coger, la cogían físicamente y se la intentaban llevar. Claro, ella intentaba, pues, no lo permitía, ¿no? Estaba muy asustada, empezaba a chillar, pues digamos que la prima que dormía en ese verano con ella en la cama, haciéndole compañía, pues gritaba también pidiendo auxilio. Ella no veía esto, pero veía que alguien o algo intentaba arrastrar o llevarse a esta mujer, hasta que venían los padres y la abrazaban, se quedaban con ella, y todo esto desaparecía temporalmente. No desaparecía del todo porque ella tenía la sensación o percibía mentalmente durante el día incluso que estos seres siempre estaban ahí. Siempre, hasta el punto de saber si eran 2, 3. Dice que salía de fiesta por la noche con las amigas por el pueblo y que siempre sentía que iba acompañada de 2 de estos seres ensotanados. Aunque no los viera, ella sabía o percibía que eran 2 perfectamente. Luego por la noche se volvía a repetir esto una y otra vez. Hasta que un día, claro, ella llegó a pensar que se estaba volviendo loca. De hecho, yo la llegué a conocer bien, ¿no? A esta mujer, ya mayor, tiene hijos, es una persona totalmente normal, ha hecho una vida normal. Pero en ese momento, en esa época, ya pensaba pues que se volvía loca porque aquello no era normal. Total, que la familia, preocupada, llamó a un curandero. Ya no sabían qué hacer, pues llamaron a un curandero, que llegó y simplemente dijo, voy a hacer una limpieza, ¿no?, de la casa. Y después de hacer esta limpieza, pues esto desapareció. No sé si por algún tema subjetivo o por lo que fuera, pero ella cuenta que a raíz de eso, pues desapareció directamente. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con Cristian Puig en esta parte del programa contándonos algunas de las experiencias. Cada vez que hemos hablado de este asunto es tremendo el interés que suscita, porque hay muchas más experiencias de lo que uno cree y son pavorosas, ¿eh?
Sí, es curioso porque cuando más uno habla de esto, pues más aparecen, ¿no? Sí. Es difícil ya no conocer a alguien o un amigo de alguien que haya vivido o haya experimentado algo parecido, quizá no tan drástico como lo de esta chica, pero sí, ¿no? La típica aparición cuando uno está en la cama, hemos estado hablando antes de empezar el programa, ¿no? Cuando uno siente que no puede moverse y de repente ve una sombra y... Vamos, es una sensación muy desagradable. Mucha gente la ha experimentado. Pero vamos, yo separo un poco de estas experiencias más individuales de la de estos seres encapuchados que, como digo, se mueven en formación, hacen algún tipo de ritual e intentan siempre llevarse a las personas a alguna otra dimensión. De hecho, como es el caso, por ejemplo, del paraje de Peñalver. Que ahora nos cuentas. Pues se asemeja mucho a la fenomenología de una abducción, ¿verdad? Es tal cual. Yo creo que muchas veces se ha catalogado como abducción este tipo de fenómenos, a los que yo llamo de visitantes. No sé, la verdad no sé qué nombre ponerle, así lo he etiquetado, he ido cambiando el nombre durante los años y ahora pues me he quedado con el nombre de la etiqueta. ¿Qué pasó en el paraje de Peñalver? Pues esto fue en Guadalajara, en los años 80. Una persona que conocí, no puedo revelar su nombre ni su profesión, pues porque no quiere que en el pueblo, es un pueblo de Guadalajara, no quieren que sepan quién es, ¿no? Que ha sufrido esto. Pues este señor de aquellas vivía con sus padres y un día pues se fue a acostar por la noche. Él pensaba que estaba dormido, o sea que en un principio parecía que era un tipo de abducción onírica, eso interpreté yo en un primer momento, aunque luego veremos que no fue tan onírica. Bueno, él se acostó y de repente vio a estos seres encapuchados, vio a 3 que se acercaban en formación y se movían al unísono, como que pivotaban entre ellos, algo muy extraño. ¿Eran muy altos? Eran muy grandes, ¿No muy se altos, veía la cara? más de 2 metros. Lo mismo, ensotanados, no se le veía la cara, ni las manos, ni los pies. La misma descripción. Uno de ellos entra en la habitación, se acerca hasta la cama, mientras los otros lo custodian, y se acerca hasta su rostro, él no se puede mover, y le suelta una especie de vaho. A raíz de ahí, bueno, le dice algo que él no recuerda, y ya despierta por la mañana. Toda que despierta por la mañana, intenta recordar eso que le ha dicho, pero no recuerda qué era. Hasta que la noche siguiente, cuando se vuelve a acostar, otra vez les vuelve a ver a estos 3 seres que vuelven a entrar en la habitación, se acercan a él y de repente es en ese momento cuando recuerda lo que le había dicho. Le había dicho que esa noche iban a volver a por él, que se preparara porque se lo iban a llevar. ¿Y se lo llevaron? Se lo llevaron, sí. Él se levantó de la cama, fue con ellos, custodiado igualmente por estos seres que iban pivotando, y cuando llega a la puerta de su domicilio... ¿De vuelta o todavía no había salido de la No, casa? bueno, sale de la habitación y se iba hacia la puerta de la calle, y en ese momento es cuando desaparece y se ve de repente en el paraje de Peñalver, en Guadalajara. Es un paraje natural que hay por la zona. Aquello, tengo que decir que era de noche, era de madrugada, él pensaba que eran como las 3 de la mañana o así, pero cuando llega al paraje de Peñalver de repente es de día. Hay otro tipo de luminosidad, no es que sea de día, como según narra el testigo, como nosotros lo conocemos, pero había otro tipo de luminosidad que nunca más ha visto, ¿no? Y allí había una nave posada que en un primer momento le pareció como esas roulottes, esas caravanas americanas de estas metálicas, ¿no? Pues un poco de esa forma. Y allí había una chica, lo mismo, ensotanada, pero esta vez llevaba la capucha quitada y sí le veía el rostro. Y se diferenciaba hombre y mujer, ¿no? Se diferenciaba perfectamente y de hecho había otro hombre que es con el que él habla, allí esperando a recibirle. Y eran diferentes, a pesar de que llevaban las mismas vestiduras, eran diferentes porque eran más humanos. Los otros, él interpreta que eran como robots, más grandes, medían más de 2 metros, eran como escoltas, ¿no? Y estos eran pues de carne y hueso, por decirlo así. Entonces tiene una conversación con este ser durante varios rato, que él no, desgraciadamente, no recuerda, y cuando termina la conversación le suben en una especie de lo que él denomina arco iris transparente, que llevaba desde ese paraje hasta la puerta de su casa. Le dicen que se siente de una determinada manera y que se agarre bien para que no se caiga,
y entonces empieza a deslizar poco a poco, muy despacio, hasta llegar a su casa. Él, mientras va deslizándose por este arco iris transparente, él ve perfectamente cómo son las casas, las terrazas que tiene cada casa, y empieza pues a curiosear, no, mira qué terraza, qué plantas tiene, qué muebles se ha puesto aquí, pues un poco a ver cómo era aquello, ya que él nunca había tenido esa perspectiva. Total, que al final llega a casa, se introduce dentro y lo mismo, se despierta al día siguiente en la cama y piensa que todo ha sido un sueño. Hasta que ve que siente un pequeño picor en la ingle y le viene una voz muy potente a la mente que le dice: no te rasques, una voz telepática. Y dice: ostras, y es cuando recuerda otra vez todo lo que le ha pasado y ve que tenía una costra, ve que tenía una herida aquí y le dice: no te rasques. Dice que durante el día eso se le cayó y se le quedó una marca, como si le hubiesen implantado alguna cosa. De hecho, a día de hoy, tanto David Cuevas, que vino a investigar conmigo este caso, como yo, este hombre nos enseñó todavía esa cicatriz que tiene en el cuerpo. ¿Y eso se lo cree un policía como tú y alguien como David Cuevas? Pregunto. Bueno, David Cuevas es el canallita del misterio y es más escéptico que yo, sí, tengo que decir, pero yo sí le creo. Sí que creo que lo que él cuenta es verdad. Él está convencido de lo que cuenta y yo no dudo de su palabra. Yeah. Que pasara como él nos lo ha narrado, yo dudo mucho que esto sea así, porque es demasiado exagerado. Yo estoy convencido de que ahí ha pasado algo. Y sé que ha pasado algo porque me he documentado mucho y he investigado personalmente muchos casos parecidos a este, con elementos muy parecidos de personas que no se conocen entre sí. Y sé que hay algún tipo de arquetipo que se aparece, que intenta llevarse, incluso como en este caso, se llevan a otro lugar a estos testigos, y sí que sucede algo. Eso es que haya diferencias entre lo que recuerdan a lo que le haya pasado, estoy también convencido, pero no he podido indagar mucho más y me quedo con eso. Así que sí, yo sí que les creo y sí que creo que haya... Vale. Si alguien de los que nos escucha os ha ocurrido algo parecido, habéis tenido una experiencia de estas, ahí está el teléfono abierto, 900-137-137. David Cuevas está deseando que se lo contéis. Esto pasaba en el paraje de Peñalver. ¿La visita de un dragón tiene algo que ver con esto? Tiene que ver también con visitantes de dormitorio. Es muy parecido por la descripción de estos seres igualmente. Esto le pasó a un chico que practicaba artes marciales conmigo hace unos años. Además fue muy curioso porque me estaba llegando uno de estos casos, el del paraje de Peñalbert, en el mismo instante que este chico me dijo: oye, sé que te gusta a ti el misterio, quiero contarte algo que no le he contado nunca a nadie. Esa misma noche me llegaron estos dos casos, el del paraje de Peñalbert y el de este chico que estaba cenando con él. Me retiré un poquito y me contó lo que le pasó. Las casualidades no existen, ¿verdad? No existen, ni mucho menos en el misterio. Cuéntame el caso. Pues me contó que cuando él era niño, tendría 6 o 7 años, dormía con su hermano mayor en camas separadas, lógicamente, y él pues una noche se fue a acostar y no conseguía dormirse. Él tiene claro, él me juró que no estaba dormido. En este caso él no tenía ninguna duda. El caso es que, de repente ve entrar por la habitación, por la esquina de la habitación, él vio cómo se desdoblaba, o sea, la realidad se difuminaba, ¿no? Porque dice que la habitación no era exactamente igual como tenía que haber sido. Y de repente ve a un grupo de encapuchados, lo mismo, ensotanados, no veía la cara, ni las manos, ni los pies. Únicamente la túnica y el gorro que les cubría, que era muy grande y les cubría la totalidad del rostro. Lo mismo, se ponen alrededor en forma de herradura, alrededor de la cama, y empieza a pasar uno a uno a acercarse a él. De hecho me cuenta incluso que uno de ellos está atado donde se supone que irían las manos y los pies, y se arrodilla, y los demás empiezan a pasar alrededor de él. Lo mismo, intentan hacer otro tipo de ritual, ¿no? Hasta el punto de que él se tapa con las sábanas para no verlo, pero sigue escuchándolo y notando la percepción de estos seres. Total, que al final lo que hace es tumbarse en la cama de su hermano y intentar dormirse, pero sin poder, ¿no? Dice que su hermano no era capaz de despertarse, que no se enteraba de nada, mientras él sentía que la habitación estaba llena de estos seres encapuchados, hasta que llegó a un punto
que vio salir de la esquina donde habían salido estos seres como un dragón, pero estos dragones chinos, estos que cuando hacen la fiesta... Con una cola muy larga, ¿no? Sí, de estos como de juguete, ¿no? Estos que llevan los chinos para celebrar el año nuevo, ese tipo de dragón. Pues lo vio salir como de la esquina de la habitación donde habían salido estos seres, hasta el punto de que llegó a la cama y se lo tragó. Y así durante 3 ocasiones, mientras él caía por algún tipo de pozo que me recordaba mucho esa visión de Alicia en el País de las Maravillas, cuando se introduce en esa otra dimensión. Eso me hizo pensar un poco que estas visiones, estos seres, provienen de quizá otra realidad que de vez en cuando se cruza con la nuestra. Casos de esos extraños visitantes. Has estudiado también casos de EVA 5, ¿no? ¿Eso qué es? Y el caso Aitana. Que creo que lo relacionas con todo esto. Bueno, en un principio yo lo separo porque esto es ufología pura y dura, ¿no? Trato de diferenciar varios aspectos, lo que es la paraufología, lo que serían los visitantes. Para mí es más fácil, quizás todo lo mismo, no lo sé, pero yo separo lo que es paraufología, visitantes o ufología pura y dura, que es, digamos, los testimonios de los pilotos, radaristas, informes oficiales desclasificados, que es donde entraría el EVA 5. Aunque bueno, veremos que tenemos un poco de todo. El EVA 5 vino a mí por culpa del comandante Fernando Cámara, que fue el piloto, bueno, la gente lo sabrá, el piloto del caza que estuvo persiguiendo al OVNI que hizo aterrizar de emergencia a un avión de pasajeros en Manises, el famoso caso Manises. Pues fue un día a hablar con él. Y bueno, me contó pues, cosas interesantes como la instrucción 45, cómo los militares investigaban el tema OVNI, como me decía que realmente la mayoría no se lo tomaba en serio. Esto es importante porque por culpa de no es que no se lo tomaran en serio, sino ese miedo al desprestigio, ese miedo al que dirán, a decir, ¿cómo voy a poner yo esto en un informe? Por mucho que hayan visto lo que han visto, dicen, ¿cómo luego voy a plasmar esto y voy a seguir yo con mi carrera profesional como si no hubiese pasado nada, ¿no? Entonces hay una autocensura importante. Todo esto lo vi gracias un poco a Fernando Cámara cuando me explicaba cómo funcionaba el tema de la circular 45, cómo los propios pilotos trataban de ocultar lo que habían visto, o incluso cuando llegaba a lo mejor el oficial, el instructor del caso para preguntar a los testigos qué les había pasado, llegaba sin ningún tipo de interés y sin importarle en absoluto qué es lo que había pasado. Por lo tanto, estos informes muchas veces desclasificados que nos han llegado son muy light porque directamente se ha evitado poner lo que se ha visto en los informes. Entonces, Fernando Cámara, para que yo me quedara un poquito más satisfecho, me dijo, pues mira, tengo el informe de un amigo, tengo un amigo que quizá, si le caes bien, te va a dar un informe que no está desclasificado porque no se llegó ni a clasificar. Entonces me presentó a un amigo suyo, al capitán jubilado, que por eso me contó esta historia. ¿Vas a decir el nombre o...? Sí. Ah, vale. Bueno. Sí. El capitán Miñano, sí, que actualmente vive en Murcia. Entonces pues fui a su casa y este hombre me recibió allí porque iba de parte, ¿no?, de su amigo Fernando Cámara, y me contó su historia y me dio ese informe de lo que a él le había sucedido en la base de Aitana en los años 70, cuando él estaba ejerciendo de radarista de brigada. Su rango era brigada, estaba de radarista, de suboficial, una noche de los años 70 en Aitana, en el EVA 5. Él me cuenta pues que de repente está pues con su capitán y un cabo primero, y uno de los radares, el radar de altitud, detecta un posicionamiento. Lo raro era que el de movimiento no detectaba nada. Cuando llevan un rato interpretando estos datos, deciden salir a la terraza técnica a ver con sus propios ojos qué podía ser, porque era algo que tenían encima de sus cabezas. Total, que están allí divagando unas cuantas horas, incluso, viendo aquella luz allí. ¿Se veía entonces? Sí, lo veían con sus propios ojos. Y lo típico, pues empezaron, pues esto es Venus, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser Venus? Esto es la Luna. Imaginémonos el tamaño que podía ser eso cuando están intentando deducir si se trata de Venus, de la Luna. O sea, ya están viendo un objeto luminoso encima de ellos que no saben interpretar. Hasta el punto, llega el momento que eso desaparece. Y en el instante en que eso desaparece, ven entrar por encima de la valla, dentro de la propia base,
un ovni, bueno, lo que él denomina una pelota de rugby, dice que las dimensiones eran pues, básicamente como sería un coche de grande, pero tenía forma de pelota de rugby, era metálico, consiguieron verle hasta los remaches, o sea que era algo sólido, algo físico, y tenía encima pues unas luces en forma de cruz, y aquello fue volando hacia ellos. Imaginaos el susto, porque claro, en esos años, pues lo típico, a ver si iba a ser un atentado, un ataque, lo que sea, ¿no? El capitán cogió al brigada, a Miñano y al oficial, intentó introducirles dentro de la base para esconderse. Pero Miñano se soltó porque quería ver qué estaba pasando, qué era eso, porque vio que eso no era normal. Y fue corriendo por la terraza técnica al lado de este ovni, hasta el punto que de repente se abre una compuerta que según él no existía, porque ahí no había puerta, ni ventanas, no había nada. De repente se abre una compuerta y sale un haz de luz, como nos lo estamos imaginando, como en las películas, un haz de luz que él cree que le paraliza. Él no está seguro del todo si es que él, de la impresión, decide detenerse o es la propia luz lo que le paraliza. Él está casi convencido de que aquello le paralizó porque si no lo hubiese hecho, se hubiese caído por la propia terraza, que había más de 2 pisos de altitud, y se hubiese hecho daño, probablemente incluso se habría matado, ¿no? O sea, que aquello como que le salvó la vida. De repente, en ese instante, la luz desapareció, la compuerta se cerró y el ovni se fue volando hacia el mar a una velocidad imposible. En este caso no había humanoides, no había presencias. No, en este caso solo hubo ovnis con remache. Curioso. Casi tenemos que terminar porque tenemos otro tema ahí esperando. ¿Qué conclusión sacas de todo esto? Bueno, la conclusión es que no tenemos ni puta idea perdón por las palabras, pero es la sensación que a mí me da, ¿no? De lo que está pasando. Que intentamos clasificar, que intentamos analizar un poco y encuadrar las cosas en lo que nuestra mente conoce. Y está pasando, ¿pero qué pasa de verdad o son imaginaciones de los testigos? No. Está pasando, ha pasado desde siempre y en función de quién lo ve, la subjetividad de quien lo ve o la época en que lo ve, pues lo interpretamos de una forma o lo interpretamos de otra. Pero estoy convencido de que en la mayoría de los casos estas anomalías vienen de una dimensión a la que no tenemos acceso. Eso es lo que yo pienso personalmente. Luego, evidentemente, también habrá mucho componente tecnológico, mucho espionaje, incluso a nivel tecnológico, que pueden explicar muchos casos. Y ya, si nos aventuramos del todo, pues también podemos incluir incluso la hipótesis extraterrestre para algunos de los casos más escabrosos, ¿no? Pero yo todavía no he dado, personalmente, con ninguno que yo haya investigado que diga esto es puramente extraterrestre. Siempre trato de buscar una explicación un poquito más cercana. Tengo que despedirte. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros, Cristian. Espero que repitas. Buah, me encantaría, el placer es mío. Para mí es un sueño estar aquí, y más a estas horas. Tienes cara de ello. Forma de contacto contigo, si queréis saber más tras la pista del misterio, con casos investigados con metodología policial, por nuestro invitado de forma. ¿Tienes alguna...? Bueno, vías de contacto, redes sociales, Facebook, Instagram, por Cristian Puig, soy fácil de encontrar. No recuerdo ni siquiera yo exactamente el nombre, pero bueno, Facebook, Cristian Puig, Instagram o Twitter. Perfecto. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Ha sido un placer que hayas venido desde el centro de Europa, pasando por algunos sitios y hayas llegado al Espacio en Blanco. Buen viaje mañana hasta Murcia y te seguimos leyendo y esperando en el Espacio en Blanco. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti. Radio Nacional de España, la que quieres. Con motivo de la nueva gala de la Guía Michelin, esta semana conoceremos, de la mano del inspector jefe José Vallés, todo lo relacionado con la entrega de las estrellas. Memoria de Delfín. Criterios que se siguen, visitas inesperadas, quiénes toman la decisión. Memoria de Delfín. El país que más estrellas tiene, Con Arturo Martín Lafuente. no se pierdan el mundo de las estrellas Michelin. Memoria de Delfín. Los domingos a medianoche, las 11 en Canarias.
Y recuerda, Solo en Podcast. Esta semana en Locos por los Clásicos, la dramática historia de la pasión de Fedra por Hipólito contada por Eurípides. RTV, la que quieres. En Radio Nacional, el misterio continúa. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Hola Miguel, mi nombre es Itziar y te llamo desde Bilbao. Te escucho todos los sábados por la mañana mientras realizo las tareas domésticas de la semana. Hasta que te descubrí a través de un amigo, era tedioso. Sin embargo, hoy es el día que espero que llegue ese momento con alegría, ya que tus programas no me defraudan nunca. Esta mañana te he visto en el camino interior y me has emocionado con tu relato del niño indio. Eres un ser de luz, no cambies nunca. Gracias. 3:37, sorprendente lo que dicen algunos de nuestros oyentes. Hay más temas que queremos ofreceros. Hay un compañero que tiene cosas que contarnos tras esa introducción. En los próximos minutos queremos profundizar en un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones. Queda aún mucho más por saber. Por ello hemos vuelto a citar en nuestro estudio al experto que lo ha investigado. Junto a él vamos a conocer más detalles de seres humanos que han sido utilizados como cobayas. Y también de operaciones como la denominada Operación Satánica. Descubramos los efectos de esa arma invisible y de lo que nos han ocultado. Para ello tenemos con nosotros a Juan Gómez, nuestro compañero. Buenas noches, don Juan. Buenas noches, un placer. Un placer para nosotros que estés aquí. Has estado atendiendo un poco las redes sociales, las atiendes normalmente desde Cantabria, donde estás, y hoy estás aquí en Madrid. Y hemos aprovechado que estés aquí para volver a hablar de ese libro, Veteranos Atómicos. Hemos dado algunas pinceladas, porque es increíble, ¿no?, lo que han hecho por ahí. Primero, ¿cómo te pudiste eres el único español que está en la Asociación de Veteranos Atómicos? Atómicos de Estados Unidos, efectivamente. Sí. Soy el único español porque debido a mi interés por sus historias, debido a las cuestiones que tienen que ver con todo lo que ellos vivieron y sufrieron y siguen sufriendo, pues me puse en contacto precisamente para conocer todas esas historias. Y en su agradecimiento decidieron que yo podía pertenecer, y de hecho así me nombraron como uno de los miembros, valga la redundancia, de los veteranos atómicos, en este caso de Estados Unidos, aunque también me han propuesto recientemente ser y formar parte de LAVRAT, que es la Asociación de Veteranos Atómicos del Reino Unido, por lo mismo, por ese gesto de agradecimiento. Qué bien. Testimonios de primera mano, porque has entrevistado a las personas que sirvieron como cobayas humanas, ¿no? Sí, así es. Fueron militares principalmente, pero también miembros de las fuerzas de trabajo que se encargaron de ser contratadas para diferentes actividades en lo que serían, por ejemplo, trabajos de limpieza de los desechos radiactivos que esas mismas bombas nucleares dejaron en su momento en diferentes lugares del mundo. Quizá uno de ellos, el enclave más interesante, está en el Pacífico Sur, en las Islas Marshall, también en la Polinesia francesa, pero principalmente allí se llevaron a miles, y digo bien, miles y miles de soldados y también miles de personas de diferentes vinculaciones con el entorno militar, como pueden ser estas Task Force o las fuerzas de trabajo, que fueron utilizados todos ellos como cobayas humanas para ese experimento radiológico. Ellos no sabían, primero, la explosión de una bomba nuclear, estaban probando ingenios nucleares, ¿no? Y llevaban a esos militares, no sabían a lo que iban, o ya sabían que la radiación era mala y dijeron que se... No, la radiación ya se sabía que era mala. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando muere Marie Curie, precisamente de radio, que es lo que da la palabra de radiactividad por el radio, ella muere y además se la entierra en un ataúd especial porque su propio cuerpo está irradiado, es contaminante. Incluso sus propios enseres ahora mismo no se pueden tocar, nadie puede tocarlos porque son elementos contaminantes y radiactivos. Ya se sabía desde el primer instante en donde se descubrieron ciertos elementos
que eran radioactivos o tenían ese componente que podía provocar efectos devastadores en el cuerpo humano. Se sabía. ¿Que fue premeditado llevar a esa gente para... Absolutamente. ¿Para estudiar qué les pasaba? Querían averiguar hasta qué punto la radiación podía utilizarse como un soldado más. Lo que se buscaba era no solo el poder destructivo de una bomba, que ya se conocía, una bomba cae, estalla y destruye a nivel físico pues su alcance, dependiendo de la potencia que tenga, pero en esta ocasión las armas nucleares cambiaron el paradigma de la guerra, porque ya no estaba el poder destructivo en sí, sino que también estaba el poder de la radioactividad, y entonces los diferentes países que tenían y que tienen a día de hoy ese poder o esas armas nucleares querían averiguar si la radioactividad se podía utilizar como un soldado más, que es un soldado perfecto, porque no se le puede disparar, no se le ve, además mata al enemigo en cuestión de minutos, horas, días, semanas, incluso años, ¿no? Y nadie puede hacer absolutamente nada por evitarlo. El hecho de poder conseguir de alguna forma dirigir o dominar esa fuerza invisible podía cambiar el destino de muchas guerras. Supongo que los testigos no estarían cabreados por lo que habían hecho con ellos. Sí, hay un doble sentimiento, sobre todo en Estados Unidos, también en el Reino Unido, y es que hay un claro sentimiento patriótico. Ellos, como exmilitares, ya muchos de ellos tienen un sentimiento patriótico tremendo, ¿no? Ellos además van con sus camisetas, con sus gorras, van orgullosos de haber estado y haber participado en algunas ocasiones en algunas de estas pruebas nucleares secretas, donde ellos fueron utilizados como cobayas humanos. Ya sé que esto es una contradicción, pero al mismo tiempo ellos tienen el sentimiento de haber sido engañados, de haber sido utilizados, y luego que su propio gobierno, sus propios gobiernos, como muy recientemente, por ejemplo, el británico, ni siquiera les ha concedido una medalla, porque en Estados Unidos sí se reconoce a los veteranos atómicos hasta el año 1962, es decir, todos los militares que participaron en diferentes pruebas nucleares hasta el año 1962 sí han sido reconocidos, pero no han sido reconocidos todos aquellos a partir de esa fecha, y se siguieron realizando bombas y detonaciones, no bombas, sí, las bombas se realizaban, pero las detonaciones a partir de esa fecha hasta los años 90. En el Reino Unido ni siquiera se le reconoce a ninguno en ninguna fecha, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una doble sensación extraña, el patriotismo con la sensación de haber sido traicionados por su propio gobierno. Yeah. En tu libro hablas de veteranos atómicos, hablas de operaciones. Habíamos anunciado la operación satánica. Sí, la operación satánica. La operación satánica, esto tiene que ver con Francia, y es hasta qué punto el gobierno francés quiso de alguna forma poner en secreto su programa nuclear. Fíjate bien, hasta los años 90 había muchas personas que desconocían que Francia había realizado diferentes pruebas nucleares en el Pacífico, como digo, en la Polinesia, pero también en Argelia había estado realizando diferentes actividades que tenían que ver con pruebas y detonaciones nucleares. De hecho, en Argelia ahora mismo hay un lugar absolutamente prohibido para el hombre debido a la gran cantidad de radiación que todavía se mantiene debido a esas bombas. Bueno, pues la operación satánica fue una operación contra un barco. El barco era muy conocido y es muy conocido como es el The Rainbow Warrior, que es el famoso barco de Greenpeace. Ese barco en el año 1985, bueno, antes, previamente, le habíamos visto en muchísimos vídeos cómo luchaba casi como una especie entre David y Goliat contra petroleros, contra incluso barcos militares, para evitar de alguna forma que desplazaran o que llegaran a lanzar desechos de todo tipo al mar, ¿no? Y en muchas ocasiones lo conseguían. Eran algo así como una especie de, permíteme la expresión, una mosca cojonera, muy cojonera en este caso para Francia, porque el Rainbow Warrior, incluso en las islas de la Polinesia, había incluso conseguido detener algunas detonaciones nucleares que eran secretas, solo que ellos se enteraban que las iban a realizar, se plantaban allí, ponían incluso personal civil y evitaban que esas detonaciones se llevaran a cabo. Bueno, esto escamaba tanto a Francia que al final decidió en el año 1985 hundir este barco, el buque insignia de Greenpeace. Lo hizo en Auckland, en Nueva Zelanda. Hubo una operación secreta por parte del que fue el Ministerio de Defensa. ¿Esto está francés. comprobado? Esto está absolutamente comprobado, vale. Absolutamente comprobado. Incluso te puedo decir más. Hubo el primer ministro en su momento, que era Laurent Fabius, confesó directamente en una rueda de prensa que toda esta operación para destruir o para hundir el Rainbow Warrior fue
vamos a decir que ordenado por las altas esferas. Claro, por encima del primer ministro solo estaba el presidente. ¿Cuáles eran esas altas esferas? En ese momento el presidente de la República Francesa era François Mitterrand. Por lo tanto, estamos ante quizá la posibilidad de que el propio presidente de Francia ordenara esta operación satánica que se llevó a cabo en Nueva Zelanda y que provocó un terrible problema internacional, porque un país como Francia hacía detonar, es decir, cometía un atentado terrorista en otro país como era Nueva Zelanda, que se convirtió además en el primer atentado terrorista en Nueva Zelanda. Jamás se había documentado nada igual. Se hizo una operación a través de la Dirección General de Seguridad francesa, se enviaron diferentes agentes secretos que sí cumplieron su cometido, pero en ese cometido acabaron con la vida de una persona, un fotógrafo llamado Fernando Pereira, de origen portugués, y que él estaba dentro del buque en el momento en que estallan las 2 bombas Lapa que habían colocado 2 buzos profesionales del servicio secreto francés. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Esa es una operación. Hablas también de la operación Dominique. ¿Esa cuál fue? La operación Dominique. Esa fue una operación que hizo Estados Unidos para realizar nada más y nada menos que 107 detonaciones nucleares. 107. 107 detonaciones nucleares, todas ellas en diferentes lugares. Se realizaron, creo recordar, 68 detonaciones en el sitio de pruebas nucleares en Nevada. Otras 15 se realizaron en la isla... Bueno, ahora tiene otro nombre, es la isla de Navidad, o la Christmas, y el resto de las detonaciones se hicieron en otras islas, las islas Johnson, que están situadas en el Pacífico Sur también, en las Islas Marshall. Fueron pruebas nucleares absolutamente secretas, pero en donde participaron algunos de los veteranos atómicos que yo he tenido la oportunidad de entrevistar y comentan cosas verdaderamente terribles. Yo recuerdo a un veterano llamado Paul Sparacino, como él me comentaba que trabajando en el USS Princeton, ellos lo que hacían era ir a una isla donde se iba a realizar una de estas detonaciones, recogían a los nativos, a la población civil, detonaban la bomba y luego les volvían a llevar a esa misma isla a los nativos para que fueran irradiados, ¿no? Totalmente tremendo. Esto formó parte de una operación secreta también llamada Proyecto 4.1, en donde de manera deliberada el propio gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue un auténtico experimento humano, ya no solo con los militares que estaban presentes y que también ellos participaron de esa experimentación, sino de los propios nativos, y gracias a una serie de documentos que yo pude rescatar, aunque la mayoría están tachados línea a línea, pero sí en algunos de ellos se puede ver claramente Proyecto 4.1, que tiene un título bastante aberrante, como es la experimentación humana a través de la exposición, dicen, accidental de una gran cantidad de radiación. Juan, casi terminando, ¿y esto no lo ha denunciado nadie? Sí, esto claro que lo ha denunciado. En Estados Unidos se ha denunciado. ¿Y han hecho caso? Pues como te comento, han hecho caso a medias. En el Reino Unido no se ha hecho caso prácticamente, y en Francia solo se ha confirmado que utilizaron personal militar para averiguar qué es lo que pasaba con ellos y con la radiación hace escasos años, hace muy poquito. De hecho, hay una asociación en Francia que se llama la AVEN, que recoge a los militares que han podido sobrevivir de todas esas detonaciones, y se han reunido en una asociación también para, de alguna forma, presionar sus propios gobiernos. Sí se ha denunciado. Lo que ocurre es que pasa una cosa, Miguel, y es que cuando denuncias este tipo de cosas y el gobierno lo admite, lo que está admitiendo es algo tremendo y terrible, que había experimentado con sus propios compatriotas, con militares, con personal civil. Y ha habido casos tremendos que también están documentados, y no me invento porque son absolutamente reales. Había presos a los cuales se les sacaba sangre, por ejemplo, esa sangre se la irradiaba y luego se les volvía otra vez a inyectar. O a embarazadas, esto hablo en Estados Unidos, se les aplicaba radiación a zumos que les obligaban a tomar, o a niños que les daban cereales contaminados con radiactividad solo para ver qué es lo que ocurría y de alguna forma intentar averiguar si se podía dominar esa radiación
y utilizar todos estos elementos contra un posible enemigo en una posible o futura guerra. Esto está absolutamente documentado. ¿Por qué no sabemos mucho en España, por ejemplo? Pues porque en España no hemos tenido bombas nucleares, pero si la llegamos a tener, si llega a haber tenido éxito ese proyecto Islero, que era la idea que tenía el gobierno para adquirir nuestra propia bomba nuclear, seguramente aquí en España tendríamos nuestros propios veteranos atómicos, como lo tiene Francia, como lo tiene el Reino Unido, como lo tiene Estados Unidos y como muy probablemente también lo tiene la actual Rusia, la antigua Unión Soviética y otros países que también tienen arsenal nuclear, pero que están fuera o al margen, vamos a decir, de las leyes internacionales. Eso es lo que nos hemos enterado que han hecho. ¿Qué no estarán haciendo por ahí, verdad? Absolutamente, y siguen sufriendo. Déjame que te cuente un apunte. Hay un hospital en Phoenix, el Hospital de Veteranos en Estados Unidos, que, por ejemplo, una de las prácticas que realizaron para tapar todo esto fue que a estos veteranos atómicos les ponían los últimos en las listas para los tratamientos, porque allí a los militares que han participado en este tipo de situaciones les tienen que dar los tratamientos gratis. Y claro, si no pagaban los tratamientos, los tenían que pagar los hospitales y les ponían atrás al final de las listas para ver si se morían por el camino y así evitarse el coste de sus tratamientos. Cosas que pasan a veces en nuestro mundo. Veteranos Atómicos, si queréis saber más, ¿forma de contacto contigo? Pues no he dicho que está el programa Nueva Dimensión y que eres colaborador nuestro y estás en otros muchos sitios, pero si quieren saber más de ti... Pues si quieren saber más, a través de Twitter, @Nueva de Radio, también estoy en Facebook, por supuesto a través de Juan Gómez Ruiz y lo que siempre te digo, Miguel, a través de las redes sociales aquí, sábado tras sábado, disfrutando del Espacio en Blanco. Como siempre ha sido un placer y súper agradecido de que estemos juntos en este equipo. Un placer para mí siempre. Gracias. Hola, soy Mari Carmen, soy de Barcelona y quiero deciros que os he descubierto hace muy poquito gracias a que un amigo me ha hablado de vuestro programa. Deciros también que ha sido todo un descubrimiento, que estoy encantada. No paro de escuchar todos vuestros programas grabados. Pues a lo loco vamos hoy, todo en directo con un montón de compañeros que están aquí. David Cuevas, muy buenas. Buenas noches, 3:53 de la madrugada, ya casi acaba el Espacio en Blanco y tengo que decir que es un placer compartir, aquí en vivo y en directo presencialmente con los compañeros Cristian Puig y Juan Gómez. Y con más gente bonita que ha venido a vernos. Efectivamente, con más gente bonita. Rápido la noticia. Bueno, la noticia yo creo que es conocida por muchos oyentes, ¿no? Saltaba hace unos días, seguidores de Jair Bolsonaro, con teléfonos móviles en la cabeza piden ayuda a los extraterrestres para salvar. Déjame que diga, el antiguo presidente de Brasil, que no ha sido elegido, que perdió las elecciones, y sus seguidores hicieron ¿qué? Bueno, decidieron salir a la calle, se habla de miles de ellos. No sé si son tantos, pero esos son los datos. Espera, creo que tenemos algún avance de una noticia. Discúlpame que te corte, me dicen que la tenemos por ahí. Vamos con ello. Son decenas de seguidores de Bolsonaro que se han reunido en la ciudad de Porto Alegre. Piden a los extraterrestres que salven a Brasil del mandato de Lula. Llevan móviles y linternas encendidas encima de sus cabezas para intentar comunicarse con ellos, dicen, mediante ráfaga. ¿Ves? Luego, para que luego digáis que no existen. Si están tratando de decirles que les ayuden para que... Digo yo. Yo tengo que decir que lo he intentado contigo, pero a mí no me ha funcionado para que me compres algún otro tema para el programa. Pero bueno, ahí queda. ¿Que te compre qué? Algún otro tema para el programa. Ah, vale. Porque ya sabemos que tú, Miguel, un poquito de extraterrestre sí que tienes. Pero bueno, el caso es que, esta noticia saltaba a todos los medios informativos, llamaba mucho la atención, ¿no? ¿Dónde puede estar la causa? Bueno, hay varias, ¿no? Y es que el pasado 6 de noviembre parece ser que se vieron varios ovnis en los cielos de Porto Alegre y un seguidor de Jair Bolsonaro declaró que estos ovnis serían la salvación de Brasil contra el mentado Lula da Silva, ¿no? Luego también hay quien dice que defraudados por los militares hay brasileños que dejaron de mirar a los cuarteles y apuntan ahora precisamente su visión al cielo, haciendo esta simpática maniobra de ponerse los móviles en lo que es el cogote
bote, ¿no? Bueno, pues con la linterna puesta, pero haciendo, digamos, tapando la linterna y destapándola, como haciendo señales, ¿no? Como una suerte de SOS casi que intergaláctico. Claro, hay que recordar que estamos hablando de una muy ajustada victoria de 50,9% contra el 49,1% de Lula sobre Bolsonaro el pasado 30 de octubre, y que esto evidentemente pues ha enfadado aún más a aquellos que creen que la salvación quizá no se encuentra aquí, sino en los cielos. Y yo preguntaría, ¿les han venido a ayudar? ¿O todavía queda la incógnita? Pues la verdad es que yo no me atrevería a decir si hay o no ayuda al respecto. De momento creo que las elecciones no van a repetirse, pese al ajustado resultado, de manera que, bueno, que quien quiera manifestarse de esta manera está en su absoluto derecho, pero al menos creo que no ha habido respuesta de los cielos ante, bueno, pues el tumulto por el momento que desean, ¿no? que haya alguna forma de interceder por parte de los extraterrestres en las elecciones brasileñas. Antes de que te vayas, los ganadores, porque has estado atendiendo junto con nuestro compañero Juan Gómez, ganadores de esos libros, ¿quiénes han sido? Efectivamente, y también junto a la compañera Natalia Sotillos. Tenemos un poco de todo: teléfono, Facebook y personas que se han puesto en contacto con nosotros por diferentes vías. Tenemos a María Ángeles Álvarez de Granada, a Miguel Ángel Díaz de Lanzarote, a Marisol González de Facebook, a Otto Urquizu de Bilbao, a Mari Carmen Vargas de A Coruña y a David Balades del Facebook. Enhorabuena a todos ellos. Poneros en contacto con nosotros a través de espacioenblanco@rtv.es para darnos vuestra dirección y os enviaremos ese regalito. Forma de contacto contigo muy breve, que nos vamos. David Cuevas, espacioenblanco@gmail.com, y en Instagram como David Cuevas Insta. Por favor, mandadnos vuestros encuentros con lo anómalo, vuestras experiencias relacionadas con lo extraño, lo ufológico, lo paranormal, y serán pues bien atendidas aquí en el Espacio en Blanco. Seguimos. Por supuesto que sí. Y nosotros por hoy tenemos que terminar. Abrigarse. Dicen que viene una ola de frío que nos va a poner los pelos de punta. Una amenaza más que nos llega del espacio. Mientras llega nuestra siguiente cita, que va a ser muy calentita, en 7 días os dejamos con nuestra compañera Lourdes Martín y las noticias de las 4 a las 3 en las Islas Canarias, y luego más programas aquí en nuestra sintonía. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música mientras recogemos todo. Os esperamos en el Espacio en Blanco. Feliz semana. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.